bienvenido. Vamos a hablar algo de historia, epidemiología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico diferencial, tratamiento, prevención y mensaje para llevar a la casa. Entonces, las cosas más prácticas, el resto lo leen ustedes en los libros. La historia del dengue, pues, es una enfermedad tropical desatendida. Una enfermedad tropical desatendida son infecciones de países pobres. Estas infecciones o estas enfermedades desatendidas están localizadas en paralelos 35 grados norte y 35 grados sur, entonces en las zonas tropicales y subtropicales. Se ha visto que han superado esta localización, y en el caso del norte se ha ido hasta 42 grados norte y hacia el sur hasta 40 grados. Pero en general están entre 35 norte y sur. Entonces son infecciones de áreas tropicales y subtropicales, ¿de acuerdo? Y donde está y vive gente de las más pobres del mundo, ¿de acuerdo? Casi una tercera parte del mundo es afectada por esta infección, aunque en los últimos años se habla que por lo menos la mitad de la población del mundo está en riesgo o ha sido afectada por el dengue. ¿De acuerdo? En el mundo, en la actualidad, se considera que hay como 400 millones de personas infectadas, ¿no es cierto? Entonces es tremendo el número, ¿ok? Y esto viene desde años, ¿correcto? Miren cómo esta es una infección transmitida por vectores, ¿de acuerdo? Por vectores, por mosquitos. Entonces siempre existió, se apaga y se prende. Y vean cómo desde los años 30, cómo estaba el continente latinoamericano, en los 70, con trabajos de erradicación del vector, casi se localizó en países caribeños. En el 2012 nuevamente arranca. Entonces, y esa es una de las características de las enfermedades tropicales desatendidas transmitidas por vectores. Cuando bajamos la guardia, aparece, porque todo es el asunto que tengamos el vector. Si tenemos el vector y no controlamos el vector y no controlamos las condiciones sociales de pobreza, obviamente siempre vamos a tener. Entonces, dengue es una enfermedad de pobreza, sí, dengue es una enfermedad de pobreza. Y eso lo vemos. En Lima, cada verano tenemos dengue. Entonces, mire, ahora tenemos COVID, felizmente el dengue en Lima ha estado. Pero esta es una enfermedad de pobres, principalmente, o de pobres no solo económicamente, geográficamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque ahora ya hablaremos la razón en el momento del hecho de patogenia. La gente no tiene agua, tiene que guardar el agua en recipientes como estos, y todos mal tapados, mal cubiertos, y el vector pues deposita sus huevos en aguas limpias, tranquilas, y de ahí pues se reproduce con tranquilidad, igual en los cementerios, etcétera, y comienza a transmitir el virus. ¿Correcto? Epidemiología, hemos hablado algo. Miren cómo está el mundo ahora. Toda la zona roja es la más peligrosa, ¿no es cierto? Hay áreas del mundo que no hay. Vean América del Norte, ¿no? América del Norte, Groenlandia, Europa, norte de África, África subsahariana prácticamente buena parte. Vean Asia, ¿no? ¿Qué hay de Perú? Miren estas tablas muy interesantes del 2014 al 2020. Miren el pico y el brote que tuvimos en el 2017. ¿Correcto? Ustedes miren, en 2017 tuvimos
3.838 casos, ¿no es cierto? Y 6 defunciones. Miren lo que va el 2020. Miren lo que va el 2020. 12.288 casos y 22 muertos. Ahorita tenemos más casos de dengue que de COVID. Claro, nosotros, los datos de COVID tienen su registro porque no les hacen prueba a todos las personas. Dicen que para COVID habría que multiplicar por 5, por 10 los casos confirmados. O sea, estaríamos como 10.000 aproximadamente. Pero aún así, dengue, mire la cantidad. ¿Y cuánto de dengue se habla? 0. Pero en zonas, endémicas está el problema. ¿Y cuál es la zona endémica principal? Es el oriente peruano, pues, la zona de la selva. El norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿correcto? Lima también, Lima, nuestros conos, sur, norte sobre todo, hay dengue, ¿correcto? Principalmente. Esto para ver un poco de formas graves de dengue, ¿no? Las formas graves de dengue cada vez hay más a través de los años, pero lo importante, miren, cómo se ha disparado. El 2017 se detectaron 76.000 casos. De esos casi 300 fueron formas graves de dengue, ¿correcto? Entonces, esto fue un brote tremendo, tremendo. Y aquí por departamento es lo que decíamos. Pero vean que los más importantes son la zona del oriente peruano y el norte del Perú, ¿no es cierto? Son zonas calientes, zonas lluviosas, húmedas, y obviamente le gustan esas condiciones al mosquito para reproducción y obviamente transmisión del virus. ¿Cómo es que llega el dengue en el siglo pasado? En los últimos siempre ha existido dengue, pero ya habíamos descansado muchos años, y en el 84, por frontera, obviamente desde el oriente se transmite ya, se interioriza al Perú, ¿no? Por otro lado, en los años 90, entra por el norte, por la frontera con Ecuador. Entonces hemos tenido diferentes. ¿Cuál es el vector más importante? El Aedes aegypti, ¿no es cierto? Y esta es una forma, al 2018, cómo se ha hecho la dispersión, cómo ha llegado a la costa, ¿no? Viene desde el Atlántico hasta el Pacífico. Después se habla que este vector, 1.200 metros, no más. Sin embargo, en África se reportaban datos por encima de 2.000. Este es un trabajo realizado en la sierra de Piura, en Huancabamba, a más de 2.000 metros, entre 1980 o 2.000 metros, y encontraron también el vector y casos de dengue. Lo que se había reportado en África ya lo tenemos también en la sierra. Entonces tenemos costa, sierra y selva. Y el vector se va adecuando a la zona, ¿no es cierto? Y vamos conociendo y detectando. ¿Qué podemos decir de este virus? ¿No es cierto? Es un arbovirus, rabivirus. Hay 4 serotipos. En el Perú están los 4. Yo ya no me acuerdo. A mí me dio dengue en el año 92. Creo que era dengue 1. Ya no estoy muy seguro, pero a ver, si yo estuve en Loreto, debe haber sido 1. No se lo recomiendo que les dé dengue, y más aún si están solos, ¿no? Yo era residente 4º año de infectología, y a mi rotación rural de 3 meses en el oriente. Bueno, son variedades y las tenemos las 4.
Esta es la estructura del virus. Tenemos proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. ¿Correcto? Las proteínas no estructurales son las que nos ayudan mucho para la unión con la célula del huésped, ¿cierto? Para reconocer, y las proteínas no estructurales ya tienen que ver con todo lo que es la replicación y cómo van a sobrevivir, todos los procesos que tienen que realizar dentro de la célula, utilizando todas las organelas de la célula para el objetivo de multiplicarse y producir otros viriones. Entonces recuerden que las estructurales son para adherirse y todo el proceso de endocitosis del virus, y las no estructurales, todo lo que tenga que ver sobre replicación. Este es un gráfico de las diferentes proteínas, estructuras del virus, pero aquí lo que tenemos que acordarnos mucho es el NS1, el NS1 que tiene que ver con la replicación viral. Hemos hablado del vector, ahí está este vector del Aedes, miren su patita blanca, si no lo ve, echaditas. Y este es un mosquito pituco, pues, es un pituco porque le gusta el agua limpia, le gusta el agua tranquila para poner sus huevos, reproducirse, todo, ¿no es cierto? Entonces, no le gusta la bulla, ¿no? De tal manera que por eso es que cuando la gente que no tiene servicios de agua y tiene que guardar el agua en estos depósitos y no los cubre bien, va el mosquito, lo deposita y es el sitio ideal, el sitio ideal. Entonces, una vez que se reproduce, lo que pasa es, este mosquito pica a quien tiene el virus, lo aspira, y el virus pasa a los órganos internos del mosquito, ahí se reproduce, y nuevamente, una vez que se multiplica, regresa a las glándulas salivales que tiene, entonces va a picar a un susceptible y le pasa el virus. ¿Correcto? Esto es para que vean una imagen, tienes un virión, un virus maduro, y obviamente reconoce receptores. Hay diferentes receptores en las células del huésped que sirven para que se enganche el virus y por proceso de endocitosis ingresa a la célula, ¿no? Y pasa todo. Y aquí lo ven, ahí está el dengue del virus, ¿no? Se junta el receptor, ingresa, y luego todo un proceso que hablábamos con las proteínas no estructurales, utiliza las organelas de las células para armar nuevos viriones, y luego exocitosis elimina otra y pasan otras células y así, ¿correcto? Entonces, este es el ciclo de vida. No se incorpora al genoma de la célula, por lo tanto no queda latente, no queda crónicamente, no hay infección crónica, ¿de acuerdo? Ni tampoco reactivación. Simplemente el virus cumple su ciclo, su trabajo y se acabó. Pero obviamente golpea la célula, pues, ¿no es cierto? El sistema inmune no se va a quedar tranquilo. El sistema inmune tiene receptores en su superficie y tiene receptores dentro del citoplasma. Entonces, estos receptores son los que reconocen al virus y comienzan a generar una serie de sustancias, entre ellos los interferones, para que haya la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a hacer que destruyan la célula donde está el virus y obviamente matar al virus. Pero el virus también genera una serie
mecanismos de evasión, ¿correcto? Fíjense acá que el virus es englobado, ¿no? Son lisosomas, y luego vienen otras estructuras con enzimas para matarlo. Muchas veces este virus lo que hace es simplemente, o no deja que lo rodeen estas fagosomas, autofagosomas, o simplemente no permiten que haya esa fusión y liberación de las enzimas de lisosomas y sobrevive. Virus muy, muy inteligente, ¿no es cierto? Y después de acá, los interferones, ustedes saben que son sustancias que lo que van a hacer es avisar, regular el sistema inmune para que las otras células también se protejan de las futuras invasiones de estos virus, ¿correcto? Entonces, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida participan en la defensa, ¿correcto? Pues llega un momento que el sistema inmune controla el virus. Pero mientras va aprendiendo a cómo defenderse, obviamente este virus hace de las suyas, ¿correcto? Ahora, lo interesante es que de estas 4 serotipos que tenemos, cada uno de ellos coincide en producir o desencadenar una cascada de citoquinas, no tan severa como, muchas veces no tan severa como el COVID, pero sí produce toda una respuesta inmunológica. Pero se ha visto que cada una de ellas libera más una o que otra citoquina o interleuquina, ¿no? Coinciden en algunas y en otras difieren. De tal manera que cada uno de estos serotipos tiene su forma de hacer daño, ¿no? Unos más que otros. ¿Qué hay sobre la clínica? El agente etiológico es el virus del dengue, de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, perteneciente a los arbovirus, virus transmitidos por artrópodos o insectos. El virus del dengue tiene 4 serotipos, el 1 al 4, su infección no provoca protección cruzada prolongada para otros. O sea, si te dio uno, te puede dar el 2, el 3 y el 4. Incluso ahora últimamente han publicado probablemente un quinto variedad importante que afecta al ser humano. Pero vamos a tener más información. En la época que me dio, me acuerdo, se decía que si te daba por ejemplo, el dengue 1 y luego te daba el dengue 2, desarrollabas la forma más agresiva, ¿no?, del dengue, lo que llamaban en esa época el dengue hemorrágico. Y que tenías que, para que como que el cuerpo se olvidara y no tuviera esa reacción, uno no debía evitar entrar a zonas endémicas por lo menos 10 años, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno ha tenido dengue, alguno de los serotipos de dengue. Modo de transmisión: la enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti a un huésped susceptible. El periodo de incubación varía entre 3 a 14 días, muy parecido al COVID, ¿no? Y el periodo de transmisibilidad, o sea, la persona que puede transmitir la enfermedad, es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus de dengue durante el periodo de viremia, que ocurre después de un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. 7 días. La hembra de mosquito Aedes aegypti es transmisora después de un periodo de 7 a 14 días de incubación. Vieron el dibujo de una vez que picaba y aspiraba sangre de un infectado, ¿no? El mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio es de 10 días, ¿no es cierto? Hasta 42 días es ese rango. Entonces son datos muy importantes y uno debe tenerlos porque eso nos sirve para tomar medidas de salud pública, ¿no es cierto? Protegernos. Ya veremos en el momento de prevención.
Susceptibilidad, toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslada de áreas endémicas. Y la susceptibilidad también tendría que ver si le dio dengue 1, no lo va a proteger del dengue 2, 3, 4. El reservorio es el ser humano y el vector ya sabemos, ya se mencionó, que la hembra del mosquito de la Aedes aegypti. ¿Correcto? Y ahí vemos un gráfico, un dibujo, en el que ustedes pueden ver la picadura del mosquito en la piel, pasa por los ganglios, luego entra al torrente sanguíneo, hace la viremia, va a los órganos del hígado del vaso, al res. ¿No es cierto? Mencionan también podría ser otros órganos, probablemente. Y de ahí hace viremia y obviamente la segunda viremia, y obviamente pueden dañar el sistema nervioso central, desarrollar falla hemorragia, falla funcional, reacciones inmunes, el rash, que todo esto es en la fase aguda y hablaremos más en clínica. Las manifestaciones clínicas de los pacientes hospitalizados en dengue, por ejemplo, lo que es más frecuente es fiebre. Fiebre. Esta fiebre va a durar hasta 7 días, ¿correcto? Y a eso se suma cefalea, malestar general, dolor muscular, dolor abdominal, hiporexia, náuseas, vómitos. En el dengue clásico no complicado, digamos. ¿No es cierto? El dolor retroocular, miren que tanto se habla en la población de Iquitos, por ejemplo, más o menos 54%, pero fiebre. Y aquí, ¿dónde está el rash? El rash lo han puesto en 40%, ¿no es cierto? Si yo tengo un exantema febril y he estado en zona endémica, yo tengo que pensar, o rash con fiebre, tengo dentro de mi diagnóstico diferencial si estoy en zona endémica, dengue. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el curso clínico del dengue? Hay 3 grandes momentos o periodos del dengue, o fases, lo que se llama la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Esta fase febril son las primeras 72 horas, ¿correcto? Esa fase febril luego de periodo de incubación, las primeras 72 horas, vamos a tener temperatura muy alta, 40 grados, el paciente deshidratado, y el hematocrito alto. ¿Por qué? Porque obviamente hay menor volumen intravascular, entonces los glóbulos rojos se concentran. Y en ese momento hay viremia. Entonces uno podría decir, diablo, ¿pido anticuerpos? No, ahora vamos a hablar del laboratorio. Pero si viremia, lo que yo tengo que buscar es PCR. O sea, tengo que buscar ácido nucleico del virus. Ese es el momento. Los primeros 3 días, algunos hablan hasta 5 días. Pero los primeros 72 horas son, si uno quiere investigar y ver un exantema febril y viene de zona endémica de dengue y tiene cefalea, dolor retroocular, ustedes dicen clínicamente es un dengue. Entonces, ¿qué prueba le van a pedir? Prueba molecular. ¿De acuerdo? Prueba molecular. ¿Estamos? En las 72 horas para adelante pueden aparecer los famosos signos de alarma, que vamos a ir mencionándolos, o podemos avanzar y luego retroceder. Signos de alarma, ¿qué significa? Puede evolucionar, nos avisa que se está yendo hacia dengue grave, ¿no es cierto? Y estos signos de alarma son productos que los pacientes con dengue presentan un escape importante de plasma que los puede llevar, de hecho, los lleva al choque. Al choque, y también produce dificultad respiratoria si es que no sabemos manejar la hidratación, porque lo encharcamos, le metemos mucho líquido. Entonces, tiene que haber manejos muy, muy finos. No todo el mundo maneja adecuadamente la hidratación en los pacientes con dengue. Hay que aprender. Y también a raíz de una serie de trastornos de coagulación y plaquetopenia, hay sangrado importante. Entonces, es muy importante la evaluación del clínico. Y eso puede conllevar al daño de órganos. Y ya estamos entrando a lo que se llama el periodo crítico de escape de plasma. Usualmente dura 24, ¿podemos retroceder esto? Un ratito. 24 a 48 horas.
Ya no puedo hacer, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Entonces, después de 72 horas hasta el día 7º, vamos a tener lo que se llama la fase crítica, que es lo que estábamos escribiendo. Shock, hemorragia y daños de órganos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Daños de órganos. Y después de 7 días, tenemos la fase de recuperación. Entonces, ¿qué pido yo en la fase febril? Prueba molecular, ¿correcto? ¿Y qué pido después de 72 horas? Puedo pedir pruebas serológicas, IgM, IgG, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas puedo pedir? Plaquetas, hematocrito, ¿de acuerdo? Si hematocrito mejora, no está concentrado, va mejor. Y las plaquetas suben, va mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se está reabsorbiendo los líquidos. Entonces, fase febril, fase crítica, fase de recuperación. ¿Quién nos va a avisar que nos estamos yendo a fase crítica? Los signos de alarma. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un resumen acá de las fases. Podemos tener dengue solo, o sea, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y la otra es dengue severo. Entonces tenemos dengue sin signos de alarma. Es el dengue probable. Viven, viajó a áreas endémicas del dengue, fiebre y 2 de los siguientes criterios: náusea, vómito, rash, mialgias, artralgias, petequias, el test de torniquete, que es por... se los voy a dejar para que ustedes revisen qué cosa es el test de torniquete, y leucopenia. Y los con signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor intenso y continuo, ¿no es cierto? Vómito persistente, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosa, dolor abdominal también, ¿eh? Sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad, hepatomegalia más de 2 centímetros, laboratorio de aumento de hematocrito, junto con rápida caída de plaquetas. ¿No es cierto? Y el dengue probable confirmado seriedad por laboratorio, ¿no? ¿Y qué tenemos en dengue severo? Escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos. Entonces, ¿qué significa escape severo del plasma? Llega al shock, acumulación de fluidos y estrés respiratorio, o sea, tercer espacio, sangrado severo según la evaluación clínica, y daño severo, ¿cómo lo vamos a ver? Transaminasas más de 1000, casi como hepatitis viral, alteración sensorial del sistema nervioso central y otros órganos afectados. Entonces, si queremos clasificar, esas son las fases, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, ¿sí? Pero las formas clínicas de dengue son dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué cosa conlleva? A que se requiere una observación estricta y una intervención rápida ante cualquier deterioro del paciente. Acá lo vemos. Si nosotros tenemos 100 pacientes con dengue, el 90% va a cursar con dengue sin signos de alarma. O entre 4 y 6% con signos de alarma, y las formas graves entre 2 a 4%. ¿De acuerdo? Entonces el 90% va a evolucionar bien y va a hacer su efervescencia con tranquilidad. Pero si uno suma, 10% va a estar con signo de alarma o la forma severa o grave del dengue. O sea, 10% de la población con dengue se va a complicar. Formas clínicas en Perú para esa fecha, 84%, pero ya sabemos que es el 90%. En ese momento, el 15% se complicaron en ese momento, ¿no? El rash en niños, ¿no es cierto? No se ve muy bien la foto quizás, pero vean, formas hemorrágicas comienzan con gingivorragia, o tenemos hematomas, equimosis, ¿correcto? También en niños congénitos. ¿Qué podemos decir de esto? Las gestantes
¿Pueden infectarse? Claro, pueden infectarse. Van a hacer un cuadro similar digamos, las mujeres embarazadas van a presentar lo mismo que cualquier población general, las complicaciones, y, bueno, le llaman dengue congénito, pero en realidad, ¿qué puede pasar con los productos? Pueden producir partos prematuros, pueden producir abortos, pueden producir niños con bajo peso, ¿no es cierto? Y otras complicaciones, ¿correcto? Hay que cuidar mucho nuestras gestantes. Y la fase de recuperación, desaparecen los sangrados, los derrames, y aumenta la diuresis, el exantema. Puede haber exantema tardío, no significa que está yendo mal. Y obviamente te vas a quedar pues, con un poco de dolor de cabeza, con fatiga postinfecciosa, con mialgia y con artralgia. Entonces, ¿cuáles son los momentos claves? Los 3 días de fiebre, 48 horas o 72 horas, que es la crítica principalmente, y luego viene la efervescencia o la recuperación. Entonces, ¿ok? Hay mucha coinfección. El dengue no le ocurre en selva, ¿no? En el norte. Entonces, coincide mucho con leptospirosis, en este caso publicado, que tienen dengue y tienen leptospirosis, tienen dengue también. Y tienen otras enfermedades. En esas regiones hay muchas otras entidades. Está escrito con VIH, está escrito con Bartonella, está escrito con leptospirosis. Hay muchas coinfecciones. ¿No es cierto? ¿Qué hay sobre el diagnóstico? Obviamente los factores de riesgo. Cuando uno hace diagnóstico tiene que tener 3 criterios importantes. El criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio de exámenes auxiliares. Cuando uno tiene el criterio epidemiológico y el criterio clínico se llama diagnóstico presuntivo. Y cuando agregamos los exámenes auxiliares y salen positivos, es diagnóstico definitivo. Esto para los que todavía no han llevado semiología, así le van a enseñar, y los de clínica, los que van a llevar infecciosas, les enseñamos esos 3 criterios. Ustedes acá en este caso ven los factores epidemiológicos, los factores del virus y los factores del huésped. Claro, cada uno el virus va a depender mucho de estos factores del vector, del ambiente, los factores virales, qué serotipo es el que está afectando, ¿no es cierto? Y los factores del huésped, la edad, el sexo, las razas, si tiene comorbilidades, etc. Y obviamente si ustedes ven ahí, es un slide antiguo, 2008, en la forma antigua, cómo se denominaban las formas clínicas de dengue, lo que les he enseñado la clasificación actual moderna, termina concluyendo en la forma severa, fiebre hemorrágica, ¿no es cierto?, de FDS. Acá es la otra forma, que es la clasificación de acuerdo a, en niños, por ejemplo, igual, ¿no? El dengue probable, el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y la forma severa, ¿no? Esta es la clasificación de la OMS, de igual manera, solamente quería mostrarles que... Y vamos al diagnóstico. Cuando ustedes hablan de diagnóstico, ya les dije el dato epidemiológico, el cuadro clínico, y ahora vamos a hablar sobre los exámenes auxiliares. Entonces, 4 exámenes que ustedes tienen que meterse en la cabeza. Obviamente, uno, el aislamiento viral en cultivos celulares del virus, lo cual es casi imposible y no es práctico en la clínica, ¿no es cierto? Se hace investigación, etcétera, pero es una forma. Y demora también. Luego, ¿qué cosa tenemos? La detección de antígenos. La búsqueda de antígenos es mucho más rápida que la búsqueda de anticuerpos. Entonces, la detección del antígeno NS1, ELISA.
¿Cierto? ¿Qué nos indica? Replicación viral. Luego tenemos la detección de anticuerpos, IgG, IgM, ¿no es cierto? Que nos hablan de la seroconversión, ¿no es cierto? Ya hay respuesta inmunológica por parte del huésped. Y por último, la detección del virus a través de pruebas moleculares, ¿correcto? Entonces, estas son las 4 pruebas que se aplican normalmente. La prueba de ELISA, el antígeno S1, detecta en el suero hasta unos 5 días, y eso es el diagnóstico temprano del dengue. Miren, tiene una especificidad de 100% con una sensibilidad de 93%. ¿Correcto? Y más va a ayudar en la infección aguda primaria. Miren su valor predictivo positivo, 100%. ¿Qué significa esto? Que si sale positivo, es. Y miren su valor predictivo negativo, 97, no está mal. ¿Qué quiere decir esto? Si la prueba sale negativo, no es. O sea, es una buena prueba para decirnos, ¿tiene o no tiene dengue? Y es importante que se sepa cuándo hay que pedirlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dijimos, en viremia, pruebas moleculares, pero ¿puedo buscar el antígeno? Claro que sí, ahí también. En estos primeros 5 días yo puedo hacerle pruebas moleculares, pero también puedo buscar el antígeno NS1 que indica, recuerden que es una proteína no estructural, ¿no es cierto? Y esta es la prueba del INS que para buscar el IgM, que es prueba serológica. Recuerden que eso lo pedimos después del 5.º día, ¿correcto? ¿Sí? Algunos del 7.º día. Y esto es lo que nos va a decir, efectivamente, tiene infección, pero es tardía, ¿no? Es tardía, nosotros podemos hacer la prueba más, entonces, más temprano. Y lo otro es para la inmunofluorescencia indirecta, buscando anticuerpos monoclonales específicos también, ¿no? Si tuviéramos, para eso necesitamos un microscopio de inmunofluorescencia, que no todos los centros lo tienen. Y por supuesto, la PCR en tiempo real, ¿no es cierto? Detecta, cuantifica la carga viral del virus, evita riesgo de contaminación durante la manipulación que ocurre en las otras pruebas. El tiempo de procesamiento es corto y no requiere de áreas contaminadas, ¿no? De áreas especiales, ¿correcto? Como vemos en ébola, en otras cosas. Aquí también podemos ir repasando, miren, los primeros 5 días, ¿qué le puedo pedir? Viremia, es decir, si le pido mi PCR, mi prueba molecular, o también puedo pedirle el suero, ¿no? En el suero, el ISO, ¿qué le puedo pedir? El antígeno NS1. Después de los 5 días, ¿qué cosa le pido? IgM, ¿no es cierto? IgM. El IgG es más tardío, ¿correcto? Entonces, en la práctica ya sabemos lo que tenemos que solicitar en cada uno de los momentos de la infección. También acá repasamos el curso de la infección, la viremia, la fiebre, el shock, ¿correcto? Diagnóstico diferencial, hay muchas entidades. Todos los que son fiebres con exantemas febriles pueden diagnosticar causas infecciosas y no infecciosas, enfermedades autoinmunes, neoplasias, reacciones a medicamentos, etc. Pero yo les traje chikungunya, miren, y ahora en Perú casi no hay. Chikungunya, le he puesto Zika y le he puesto fiebre amarilla, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Por qué les he puesto esto? Porque el vector es el mismo. Obviamente varía en el tipo, ¿no? La Aedes aegypti, principalmente para dengue, el Abropictus es para chikungunya, Zika, etcétera, ¿no? Pero solamente para recordar que todos estos virus son transmitidos por el género Aedes. Chikungunya, Zika, que no hay en Perú ya prácticamente. O sea, si pensamos en zonas que ya habían estas 3,
y presenta el paciente, eso debe ser dengue, que es lo que está abundando ahorita. Fiebre amarilla, ¿no? Ok, y lo pongo también el coronavirus. El coronavirus también pudiera entrar en el diagnóstico diferencial porque también está descrito que produce rash. No es lo más frecuente, pero está ahí. ¿Qué hay sobre el tratamiento? Me avisan cómo va el tiempo. Es importante para decidir tratamiento un buen diagnóstico, una buena evaluación de la fase en la que está el paciente y la severidad clínica del cuadro, ¿no? Entonces la pregunta siempre es dengue. ¿Qué fase del dengue está? Febril, crítica, está en fase de recuperación. ¿Existen signos de alarma? ¿Tiene comorbilidades u otro riesgo? ¿Qué pasa si tiene insuficiencia renal crónica? ¿Qué pasa si tiene hepatopatía? ¿Qué pasa si tiene un EPOC? ¿No es cierto? ¿Cuál es el estado de la hemodinamia y de la dilatación? Es decir, si está deshidratado, si está chocado, o viene la siguiente pregunta. Entonces, todas esas preguntas uno tiene que hacérselas, ¿de acuerdo? Cuando está frente a un paciente. Entonces, volvemos para que recuerden, ¿no? El dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y la forma grave o el dengue grave, ¿correcto? Son los tres. Entonces, ¿cuáles son las decisiones de manejo? Cuando vamos a manejar dengue, vamos a dividirlos en grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A lo catalogamos con color verde, el grupo B lo ponemos como ámbar y el grupo C lo ponemos como roja. ¿De acuerdo? Los del grupo A van a ser enviados a su casa. Grupo B van a ser hospitalizados y el grupo C van a requerir tratamiento de urgencia. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante y obviamente siempre hay que notificar la enfermedad. O sea, uno tiene que decir, ¿es un paciente con dengue? Sí, ok, pero es un dengue grupo A. Es un dengue grupo B. Es un dengue grupo C. ¿De acuerdo? El manejo. Muy bien. Grupo A pueden ser enviados al hogar. Los que toleran adecuadamente la vía oral, los que tienen una buena diuresis, los que no presentan signos de alarma, los que tienen un hematocrito estable y los que no tienen ningún factor de riesgo o condiciones asociadas. Entonces, esos pacientes pueden ir a casa, pero instruidos, ¿no es cierto? Y la otra cosa, si lo vieron ustedes, San Martín de Porras, y el paciente vive, pues, ¿dónde? En Pachacamac, lo que tienen que orientarlo es, señores, vayan al hospital más cercano. O, si lo vieron en San Martín, que lo vuelvan a ver en María Auxiliadora, por ejemplo, Hospital de Pachacamac, o Hospital de Villa El Salvador, etcétera, y lo conozcan, ¿no es cierto? Lo refieren para que si se pone mal en el transcurso de las horas, porque esto es dinámico, recuerden que la infección del dengue es dinámico. Si bien el 90% de los pacientes van a evolucionar solitos, tranquilos, hay un 10%, y ese 10% puede ir apareciendo en el transcurso de las horas o de los días. ¿De acuerdo? Estos pacientes grupo A deben ser evaluados a diario y se les debe tomar un hemograma cada 24 a 48 horas hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, según las posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a durar esta fiebre, hemos dicho? 7 días, hasta 7 días. ¿Se da cuenta? ¿Qué debe evaluarse? La evolución de la enfermedad, es decir, la efervescencia. ¿Cayó la fiebre? Cayó la fiebre. La fiebre puede caer al 5.º día, puede caer al 5.º día. ¿No es cierto? Tienen que ver, si comienza, le piden el hematocrito, el hemograma
cada 48 horas y ven que el hematocrito está aumentando, es decir, debe estar habiendo fuga intravascular, generándose el tercer espacio, entonces, y con caída de plaqueta, dice, no, este se me está yendo a la fase crítica, ¿no es cierto? Está entrando a fase crítica. Y comienzan a aparecer signos de alarma, ¿no? Vete de tu casa, vamos acá al hospital, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer mientras esté en la casa y esté tranquilo? Reposo absoluto en la cama, que ingiera abundantes líquidos, por lo menos no menos de 5 vasos, es decir, si estamos hablando de vasos de 200 centímetros, no menos de 1 litro de agua, ¿no? Los niños, bueno, no soy pediatra, sí, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado con ellos. Para la fiebre, paracetamol, compresas de agua tibia y obviamente tiene que verse, protegerlo, que no haya pues aedes en la casa, porque obviamente lo va a picar y luego va a picar el resto de la familia y vamos a tener familia dengue. ¿Qué debe evitarse? Los esteroides, correcto. Si el paciente está tomando un nuestro, debe consultar a su médico, la conveniencia de continuar el tratamiento. Recuerden que los esteroides, los corticoides, los AINES sobre todo, complican una serie de órganos, producir sangrado, etcétera, hepatopatías, en fin, y los corticoides con virus no van de la mano, ¿no es cierto? Y si obviamente hay una infección secundaria, antibióticos, si no, no debería. Y el grupo B son los que tienen unos más de los siguientes, ya tienen un signo de alarma o más, ya tienen la condición coexistente, está embarazada, lactante, o está dando obesos, seniles, viejitos, diabéticos, y hay un riesgo social, vive solo, vive lejos de los servicios de salud y no tiene medio de transporte confiable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se queda, pues. Ese paciente que viene a nuestra emergencia, lo vemos o lo vemos en consultorio con signo de alarma, se queda hospitalizado, ¿correcto? Se queda hospitalizado. Dengue sin signos de alarma, estimular la ingesta de líquidos por vía oral, si no tolera vía oral, tendremos que ponerle pues su suero, cloruro de sodio, suero fisiológico. Los pacientes deben iniciar vía oral después de unas horas de recibir líquidos. Siempre hay que ofrecerles líquidos y hay que tratar que sea vía oral, pero si no hay, no insista, ¿correcto? Tiene que haber un monitoreo por parte del personal de salud, patrones de la temperatura, un balance hídrico, peso diario, diuresis, signo de alarma, hematocrito, leucocitos, plaquetas. Recuerden que el hematocrito sube, se produce leucopenia y plaquetopenia. ¿Correcto? Dengue con signos de alarma. Obtener un hematocrito antes de hidratar al paciente. El no disponer de este recurso no debe retrasar la administración de líquidos. Administre soluciones isotónicas como rigerlactato, solución de Harman, ¿no es cierto? O suero fisiológico. Y se empieza con 10 mililitros, nosotros usamos suero fisiológico 0.9%, con 10 mililitros por kilo por hora, por un par de horas. Si el paciente mejora, se reduce a 7 mililitros por 2 a 4 horas. Si continúa la mejoría, reducir. Y así vamos evaluando el estado de hidratación del paciente, sus funciones vitales, y de acuerdo a eso manejaremos. Pero no dejen la indicación, es 3 litros en 24 horas y se mandan a mudar. Se muere el paciente, lo encharca. Habitualmente los líquidos venenosos son necesarios solamente por 24 o 48 horas, que es la duración que ocurre en este periodo de inestabilidad de volumen intravascular. Se reducen los líquidos y sobre todo lo intravenoso gradualmente cuando la velocidad de escape del plasma disminuye al final de la fase crítica. Esto está indicado por, obviamente, pasamos a vía oral, está orinando bien, ¿no es cierto? Y disminuye el hematocrito por debajo de la línea de base del paciente estable. Es decir, se nos está pasando los líquidos, lo estamos diluyendo, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen 3 parámetros de laboratorio: hematocrito, plaquetas y leucocitos, recuerden bien. El hematocrito baja, va acá. Los leucocitos se normalizan, va acá. Y las plaquetas se van normalizando, va acá. El grupo C es el bravo, es el toro.
¿no es cierto? El dengue grave. Hay choque por fuga importante del plasma, hay distrés respiratorio por acumulación de líquidos porque le estoy pasando, ya saben que hay fuga, pero le estoy pasando y no juego la entrada y salida intravascular y lo encharco. Obviamente ocurre, pues, hay una reacción inflamatoria, trastorno de coagulación, plaquetopenia y hay sangrado importante, ¿no? El daño importante de órganos, los riñones, cerebro, corazón, en fin, hígado, contra las amenazas 1000 o más, o sea, como si fuera una hepatitis viral. Tipo B, sobre todo, principalmente, ¿no? Alteraciones de la conciencia, Glasgow, menos de 15, y hay daño miocárdico con disminución de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, es decir, hay una miocarditis. El virus se distribuye en todo el cuerpo y produce reacciones inflamatorias e inmunológicas. Y obviamente esto agrava la situación. Los pacientes con choque deben recibir tratamiento más vigoroso, claro, y todos estos pacientes tienen que ir a UCI. El paciente con dengue, de momento que es dengue con signo de alarma, tiene que ir a UCI. Tiene que ir a hospitalizarse y a UCI. Si no hay UCI, cuidados intermedios. Si no hay cuidado intermedio, en piso, pero bien vigilado. Pero lo ideal, por lo menos en cuidados intermedios. Hay que iniciar tratamiento con cristaloides, el volumen que ustedes ven, por lo menos media hora. Los pacientes con dengue grave deben ser internados preferible en una unidad de cuidados intensivos. ¿Se imagina que tuviéramos COVID con dengue o las zonas que haya dengue? Terrible, ¿no? Se van a estar peleando los pacientes de dengue con COVID, ¿no es cierto? Miren qué terrible. Y eso probablemente esté ocurriendo, quiera Dios que no, en las zonas de alta endemicidad, ¿no? Si la condición del paciente mejora, obviamente siempre su cristaloide, y si va mejorando, pues reducimos la infusión de los cristaloides. Si los signos vitales continúan inestables, se repite un segundo bolo de cristaloides en 15 minutos. Se puede repetir hasta un tercero, ¿de acuerdo? Y luego se evalúa y se toma un nuevo hematocrito. Si el hematocrito control permanece igual o aumentando, se tiene que reevaluar, continuar con cristaloides, se cambia a una solución de coloides a dosis usuales durante 30 o 60 minutos. Si el hematocrito disminuye sin mejoría clínica, sugiere sangrado y debe iniciarse transfusión de sangre a la brevedad posible. Es decir, no quiero que ustedes se lo memoricen, ¿no es cierto? Todo esto, pero para que vean que el grupo C es el más complicado, ¿de acuerdo? El más complicado. Por eso que tiene que ir a cuidados intensivos y tiene que tener una vigilancia. Hay que pasarle glóbulos rojos, hay que pasarle sangre fresca, ¿no es cierto? Y si hay una buena mejoría, aleluya, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a repetir transfusiones? Cuando vemos evidente pérdida de sangre y cuando no aumenta el propio hematocrito. No hay aumento propio de hematocrito, ¿no es cierto? Criterios de alta, bueno, de efervescencia ya hemos hablado, pero ¿cuáles son los criterios de alta? Por lo menos que no tenga fiebre 48 horas, que haya una mejoría clínica manifiesta, bienestar general, apetito, hemodinamia, el paciente se recupera, hay normalización del laboratorio, le dijimos plaquetas, leucocitos y hematocrito, ¿no es cierto? Recuerden. Y puede haber un RAS tardío, dijimos, en la recuperación y ahí ven. ¿De acuerdo? ¿Qué hay sobre drogas antivirales? Nada. Nada. Hay una serie de blancos virales y que se están probando una serie de drogas, pero hasta ahora no tenemos antivirales de elección. ¿Qué hay sobre prevención? Este es un cuadro bien bonito, puedes prender la luz, en la que ustedes van a ver la historia natural, ¿no es cierto?, del dengue, y tenemos 4 tipos de intervenciones, ¿no es cierto? Vacunas, ¿de acuerdo? El control de vectores,
la reducción de la carga viral, que sería a través de antivirales, ¿no es cierto? O de otras drogas. Y obviamente la prevención y la enfermedad del tratamiento de la enfermedad severa, ¿no es cierto? Obviamente vacunas y control de vectores vendría a ser prevención, ¿no es cierto? La prevención primaria, Recuerden que la prevención puede ser primaria, secundaria y terciaria clásicamente. La prevención primaria significa que nunca tuvo antes la infección, ¿no es cierto? Y eso significa educación, que son condiciones de vida, combatir la pobreza y obviamente vacunas. Vacunas, Sanofi sacó una vacuna, ahí va, pero no es perfecta y tampoco no ha sido muy difundida y va, tampoco no tan buenos resultados, pequeños grupos, y por eso, y además tremendamente cara. Y no da para todo el mundo, mejor dicho, el espectro, ¿no es cierto? Así que no es muy práctico. Entonces, prevención primaria, ¿cómo lo haríamos? Control de vectores y vacunas. La prevención secundaria, ¿qué significa? Significa que ya tengo la infección y es importante que me la diagnostiquen tempranamente y hay un tratamiento oportuno. Entonces, en este caso sería pues las pruebas diagnósticas que hemos mencionado, el tratamiento de soporte, porque todo es una respuesta inflamatoria, no tengo antivirales, y lo que tengo que hacer es aguantar el efecto, aguantar la ola y toda esta descarga inmunitaria de citoquinas, etcétera, inflamatoria del organismo, hasta que el organismo mismo genere sus propias defensas y controle el virus. ¿No es cierto? Esto sería reducir la carga viral y las medidas de prevención para que no mueran los pacientes. Y la prevención terciaria significa que el paciente se recupera, ¿no es cierto? Y tenemos las 3 R, ¿no? La recuperación, la rehabilitación y la reinserción, ¿no es cierto? Son las 3 etapas de prevención. Entonces, recuerden que las medidas de prevención o las estrategias de prevención ahí son vacunas, control de vectores, la reducción de carga viral, ¿correcto? Y, digamos, todo lo que tenga que ser un manejo adecuado del paciente en sus complicaciones clínicas. Las vacunas, hay una serie de vacunas. La vacuna que Sanofi utilizan un virus de la fiebre amarilla, le ponen componentes, estructura del virus del dengue, que son virus atenuados o inactivados, en fin, pero que ahí va, seguirán haciendo los estudios para nuevas vacunas, ¿no es cierto? Y estas son, bueno, las características que debe tener una vacuna ideal. Tenemos que eliminar a este mosquito. Entonces, ¿cómo? La educación, dijimos educación, pero lo primero que claro, pues, pero tenemos que evitar, combatir la pobreza. La pobreza. Esa señora debería tener luz, agua, desagüe, tener educación, tener trabajo, tener la tranquilidad que tiene pan, de llevarse a la boca y a sus hijos todos los días. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vemos, la desesperación de la gente en este encierro que tenemos por el COVID. Que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Los mosquiteros, los insecticidas, ¿no es cierto? Que tenemos que utilizar ropa con manga larga, protegernos cuando estamos en zonas endémicas. ¿Correcto? Hay una serie de estrategias que los invito a leer. Ahí está la prevención y control del dengue, la estrategia de gestión integral que se llama, la vigilancia epidemiológica, cómo están los estudios de entomología para estudiar el mosquito, la atención de los pacientes, las pruebas de laboratorio y la difusión, comunicación social. Son 5 pasos muy importantes, elementos de la estrategia de gestión integral. Repito,
la vigilancia epidemiológica, la entomología, la atención de pacientes, el laboratorio y la comunicación social. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? Que el dengue es una enfermedad tropical desatendida. Es un ejemplo de pobreza de la población. ¿De acuerdo? Si nosotros tuviéramos un adecuado sistema de salud, tendríamos control de vectores adecuados, la gente tampoco entraría a zonas endémicas donde está el mosquito y obviamente con riesgo que le transmita el dengue, ¿correcto? Entonces, ese por un lado. Por otro lado, el manejo adecuado de la infección, es decir, nosotros tenemos que conocer las 3 fases que tiene y cómo se hace la estrategia por grupos, el manejo, ¿no es cierto? El grupo A, B, C, el A a la casa, pero siempre observándolo, el B se hospitaliza, siempre observándolo, y el C, que es el grave, ¿no? Y saber manejar líquidos, porque es terapia de soporte, no hay antivirales, ¿de acuerdo? Y las 4 estrategias a la prevención. Vacunas, bien, gracias. ¿Qué más tenemos? Tratar bien los pacientes. ¿Qué más? Control de vectores. Y la otra, que ya se me fue ahorita. Bueno, pero ustedes ya tomaron. ¿Ok? Creo que con esto voy a quedarme acá y esperar sus preguntas. Espero que les haya gustado. La idea es cosas puntuales, enseñarles cosas prácticas. El resto, detalles al libro, vaya, ¿de acuerdo? Pero cosas prácticas que indican los libros y que hemos manejado. Yo he vivido dengue porque a mí me ha dado dengue y yo estuve en Loreto en la época del dengue manejando dengue en situaciones muy, muy complejas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Doctor, quería agradecerle por su ponencia el día de hoy y siguiendo con el protocolo del cronograma de hoy, pasaremos a lo que vendría a ser las preguntas. ¿Está de acuerdo? ¿Cuánto tiempo hice? Porque no llevé Este, control. las preguntas será por lo menos 10 minutos más. No. Doctor, ¿Cuánto duró buenas. la charla? No, ¿la charla La cuánto charla, duró? 1 hora con 5 minutos. Está bien, listo. Ok. Ya. Chicos, por favor, escriban su pregunta por acá, por esta plataforma, que yo la voy a leer y el doctor lo va a responder. Gracias. Responderé las que sé y las que no sé nos vamos a leer. Todos. Ya, doctor, acá hay unas cuantas preguntas que ya han escrito algunos compañeros y se la voy a leer ya. A ver. Analí nos dice que su pregunta es, ¿el mosquito que lo transmite se puede reconocer a simple vista? Sí, sus patitas. Quien tiene buen ojo las va a reconocer. Las manchitas blancas. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta también es de ella, de Analí, y nos dice, ¿cómo se puede prevenir una epidemia de dengue hemorrágico? Previniendo la de dengue clásico, ¿no es cierto? Manejando que la gente no se infecte. Cuando se infecta, manejarla adecuadamente. Y cuando los que tengan que progresar a formas severas, teniendo todos los servicios de salud adecuados. Si en Lima tuviéramos un brote de dengue, no está preparado. Ni el oriente, por eso se muere tanta gente, tanta gente. Si uno lee la historia del dengue, lean la historia de dengue en Cuba, increíble, o sea, y en países centroamericanos. Hay que tener mucho cuidado, pero la idea es combatamos la pobreza para que no tengamos problemas de dengue. Esa sería la mejor forma es como la resistencia. ¿Cómo evitamos la resistencia antimicrobiana?
no teniendo infecciones o tener menor número de infecciones y luego, si las tengo, manejar los antibióticos o los antimicrobianos de forma racional. Doctor, la siguiente pregunta es de Aarón Villarreal. Él nos dice, si evaluara IgM en el 10º día y sale positivo o negativo, ¿puedo decir que tiene o no dengue? Por lo menos agudo no, ¿no? O sea, tú vas a tener IgG, te va a salir luego IgG. Si sale negativo, ya formó, ya está formando, o sea, tiene IgM negativo, pero tiene IgG positivo, está evolucionando la infección. Acuérdese que el 90% de ellos evolucionan bien, o sea, lo que estamos haciendo con la serología es documentar cuántos días tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántos días eh, tiene? O sea, si el IgM salió negativo, pero para eso tú ya tienes que haberle hecho pues, o prueba molecular o búsqueda de antígeno. Entonces, si me dices que no le pedí ni molecular y no le pedí NC1, ok, solamente le pedí de frente IgM y salió negativo. Tiene que tener clínica. ¿Por qué le pediste la prueba? Porque estás sospechando que podía ser, ¿no es cierto? Entonces, pudiera ser otra entidad que te da exantema febril, pudiera ser diagnóstico diferencial, tienes que hacer el diagnóstico diferencial, pero tienes que ver el dato epidemiológico, el cuadro clínico, y la otra, pídele, si te sale negativo, pídele IgG. Si te sale IgG positivo, ya sabes que es dengue. Si te sale IgM negativo, IgG negativo, en los momentos que se debe pedir, no fue dengue. No fue dengue. Entonces es muy importante la interpretación. Y la interpretación, primero la solicitud de las pruebas, tiene que ir en qué momento de la infección le vas a pedir, ¿no es cierto? Tiene que coincidir. Y uno tiene que saber también cuál es la historia natural y cómo evoluciona el sistema inmune y la respuesta del sistema inmune frente al virus. Por eso yo he insistido mucho en los tiempos de momento de pedir las pruebas, ¿no es cierto? Eh, Hay ratitos que yo no puedo pedirle molecular, pero puedo pedirle el NC1, entonces en esos primeros 3 días yo puedo pedirle, o esos tres días sobre todo, ¿no? Algunos dicen 5, ¿no? Y después de esos 3 o 5 días ya no le encuentro, ya no está en viremia. Entonces comienzo a pedirle el anticuerpo. ¿Y qué va a salir? IgM, pues, ¿no es cierto? ¿Y cuántos días me va a durar? 3 o 5 días más. Y después, si salen, ya, le pido, ya no va a haber IgM, va a estar la IgG. Entonces es bien importante el momento que ustedes le pidan, ¿no? Se tienen que conocer la historia natural, es muy importante. ¿Qué Muchas más? gracias, doctor, por responder. La siguiente pregunta es, en un paciente con insuficiencia renal en estadio 3 o 4, ¿cómo se realizaría la hidratación? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Sí, lo mencioné, pues se refiere a una insuficiencia renal aguda o una crónica de grado determinado, ¿no es cierto? Tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener un parámetro. ¿Qué vas a medir? ¿Cómo vas a medir el volumen intravascular? ¿No es cierto? Algo que te sirva, lo más simple y no es perfecto, una vía central, ¿no es cierto? La valoración de sangre venosa mixta, ¿correcto? Hay una serie de técnicas para medir el volumen intravascular, pero tienes que pasarlo con mucho cuidado. Por eso tienen que ir a cuidados intensivos. Eso no es cuestión de decir, le pones esto. No, no, no. Hay que ir midiendo, si no lo van a encharcar ese pobre paciente. Lo van a encharcar, lo van a llenar de agua y se va a morir. Ya, doctor, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería,
¿Cómo ayudaría el monitoreo de la presión arterial media en el paciente del grupo A? Ah, se supone que si no hay fuga, la presión no baja, ¿no? Deberías preocuparte si tiene menos de 65, algunos 70, otros 65 y comienza a caer, algo está pasando. Pero no solamente la presión, tienes que ir viendo el hemograma, tienes que ir viendo las plaquetas, tienes que ir viendo los leucocitos, ¿correcto? O tienes que ir viendo el paciente cómo está, si está conectado, si está peor, estaba tranquilo, si está deteriorando. O sea, cuando ustedes evalúen, tienen que juntar, integrar todos los exámenes que tengan, todas las evaluaciones. No tomen decisiones de decir, está mal por una sola. ¿Se das cuenta? O sea, tienen que juntar y tomar una decisión frente a todo lo que tienen. Obviamente el PAM, si baja, algo está pasando, ¿no? No está sangrando, no toma líquidos, pues se recomienda que tome líquidos. Si no se está tomando, no pasa nada. Dale líquidos y si se regulariza, ya pasó. ¿De acuerdo? O sea que no le busquemos tres piezas, hagamos ciencia, hagamos medicina. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es a cargo de Natalie. Nos dice, en un paciente en la etapa febril, si se realizó el examen de ELISA y me sale negativo, ¿se descarta el dengue o tengo que realizar un examen de PCR? Ya hemos dicho que anticuerpos no se hacen los primeros 72 horas, no hay anticuerpos. ¿Qué se busca? Molecular, ¿no es cierto? Molecular ácido nucleico o se busca antígeno. En las 72 horas, mal, no se pide anticuerpos. ¿De acuerdo? Molecular o NS1, antígeno. Ok. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, en la literatura mencionan que los interferones funcionan bloqueando al virus y usted mencionó que tiene la función de avisar a las otras células. Ello quiere decir que el interferón funciona como una citoquina en el dengue. El interferón es como, el interferón lo que hace es, los interferones celulares lo que hacen va a avisar a las otras células y a preparar que se defiendan para que no sean dañadas. O sea, no he querido especificar, es muy exquisito todas las funciones, pero esa es la idea global, ¿de acuerdo? Es la idea global que le hacen los interferones. Los interferones son sustancias que van y le van a decir a las otras células, mira lo que ha pasado a tu vecino. ¿Quieres que te pase eso? No, entonces organicemos. Eso es lo que hace el interferón en buen cristiano. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta que nos llega de Daisy, que nos dice, ¿qué tan útil resulta la denguaxia? Tengo entendido que solo debe aplicarse en pacientes seropositivos. En este caso, ¿no sería prevención primaria? ¿Qué cosa? ¿La qué? La denguaxia. Nos dice, ¿qué tan útil resulta la denguaxia? Tengo entendido que solo debe aplicarse en el paciente seropositivos. En este caso, ¿no sería prevención primaria? No sé qué cosa es denguaxia. ¿Tienes Ah, algún sinónimo? sí, creo que Si puede, es una vacuna viral atenuada viva. ¿es nombre comercial? Ah, ¿Es nombre comercial? es la vacuna para el Bueno, si lo dengue. más. ¿Ah? Bueno, si es vacuna es primaria, pues. Si es vacuna es primaria. ¿Aló? Sí, doctor, Toda me vacuna, confirma que sí es, ¿ah? me ¿Te confirma que confirma es que la vacuna, que es la vacuna comercial.
Ya, el nombre comercial, yo no manejo nombres comerciales. Y en mi charla nunca manejo nombres comerciales. La idea es primaria. Es, claro, prevención primaria, pues. La vacuna es una estrategia de prevención primaria para que no me dé. ¿Ok? Ok, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice el compañero Allenberg. En nuestro país, con respecto a los niveles de atención, contamos con pruebas diagnósticas de los niveles de atención primaria. ¿Cuáles son las pruebas disponibles que podemos tener en estos niveles de atención I1 y 2? ¿O siempre es necesaria la referencia del paciente ante la sospecha clínica? Mira lo que está pasando con COVID. Los hacen en el centro de salud, todo tiene que mandar al Instituto Nacional de Salud. Somos centralistas, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Las pruebas no se hacen en el centro de salud, ni en nivel 1. Tienen que mandar a laboratorios de referencia, regionales, o lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, ustedes ya como médicos jóvenes, o futuros médicos, es hacer un buen diagnóstico y catalogarlos en qué fase están y obviamente si están en fase y orientarlos, ¿no es cierto? Y orientarlos. Si mandar al hogar, pero si son B o C, hay que mandarlos al hospital, por favor, hay que mandarlos al hospital. Y cuando sean A, seguirlos y enseñarles bien, instruirlos bien a los pacientes. Correcto, muchos de los pacientes Iman-Sutiki, Maikin-Nansunki, hablan quechua, hablan aymara, no hablan castellano, y la otra cosa, no tienen la suerte de haber estudiado, completado su secundaria o primaria, y están en una universidad estudiando medicina u otras carreras. Entonces hay que hacer un buen seguimiento y obviamente enseñarles prevención para los que no están infectados, ¿no es cierto? Eliminar todo donde se pueda acumular agua tranquila, limpia, los techos con todas las cosas que guardamos en los techos, ¿no es cierto? Recuerden que los techos de Lima son rectos, ¿no es cierto? No hay lo poco que llueve, o si subimos a la azotea y trapeamos, dejamos charcos de agua y ahí se acumulan. Ahí aprovecha el mosquito para su reproducción, entonces hay que eliminar todo eso. ¿Ok? Quería agradecerle por haber respondido sus preguntas. Ya no hay más preguntas, chicos. Doctor, quería agradecerle a nombre de Socenvi por haber brindado el día de hoy y decirle que estamos esperando las próximas actividades virtuales. No he escuchado nada. Actividades virtuales, atentamente del Consejo Directivo. Perdón, no he escuchado nada. Quería decirle, doctor, que le agradecemos. Doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Doctor, buenas, ¿me escuchan? Chicos. Sí, ahora sí. Ya, doctor, doctor, quería agradecerle el día de hoy por habernos brindado su ponencia sobre dengue de parte de Socenvi, y quería decirle que también la estaremos esperando en las demás capacitaciones que usted nos pueda apoyar, ¿no? Atentamente, el Consejo Directivo de Socenvi les da las gracias por haber usted apoyado hoy en su participación. Muchas gracias. Gracias.